Buenas tardes, buenas noches, no sé la hora que es en su país, pero les saludo desde Estados Unidos. Mi nombre es Grace Jojola y primero quiero hacer una oración. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad esta tarde de poder dar una exposición tan importante como lo es el tabernáculo, por qué fue hecho y qué significaba el tabernáculo. Gracias, Señor, lo dejo en sus santas y benditas manos. Guíeme con su Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén. Este es un tema muy profundo, pero lo hice lo más breve posible para que todos entendiéramos por qué Dios mandó hacer un tabernáculo. ¿Por qué cuando sacó al pueblo de Israel, Dios decidió hacer un lugar con el pueblo que Él sacó de la esclavitud? Según en el libro de Génesis, Dios creó el cielo y la tierra, y Dios creó al primer hombre del polvo, y lo puso en el jardín del Edén. También creó una compañía idónea para el hombre. Ellos hablaban con Dios y dependían de Él. Dios les había advertido que de todo fruto podían comer, pero había un árbol con un fruto que Dios les dijo que si comían de ese fruto, morirían. Y sucedió que desobedecieron al mandato de Dios y su desobediencia afectó la relación con su Creador y fueron expulsados de ese hermoso lugar. Pero Dios en su misericordia quiso restaurar la relación que se había perdido con el hombre por culpa de su desobediencia. Dios enviaría a su Hijo unigénito, que ya estaba destinado para esta misión antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:20 dice que el Señor Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La promesa de Dios de volver a restaurar su relación con el hombre. El Hijo de Dios vendría a vencer las consecuencias de la desobediencia del primer hombre y la muerte, haciendo un sacrificio una vez y para siempre. Dios hizo un pacto especial con un hombre justo llamado Abraham y su esposa Sara, para que de él saliera descendencia y viniera el Mesías Salvador. La descendencia de Abraham llegó a ser conocida como el pueblo de Israel, que llegaron a ser esclavos del pueblo egipcio, y Dios levantó un libertador llamado Moisés, donde iba a enseñar sus maravillas por medio de Moisés, y libertó al pueblo de Israel de la esclavitud a la cual fueron sometidos por años. Al haber sacado al pueblo junto con Moisés, Dios quiso que el pueblo que él había escogido lo conociera, que él no era un Dios como el Dios de los egipcios. Ellos tenían muchos dioses, que él es un Dios de mandamientos, estatutos y decretos. Dios quiso habitar en medio del pueblo que él mismo libertó, y para esto mandó llamar a Moisés para construir un tabernáculo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Quiere decir santuario. Llegó a ser el lugar sagrado para los hijos de Israel, donde Dios eligió para manifestar su presencia. El tabernáculo era una tienda que podía desmantelarse y volverse a armar. Era un santuario móvil. Toda la obra del tabernáculo era una representación mesiánica del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante aprender la enseñanza del tabernáculo? Primeramente, nos hace apreciar la salvación, el plan que Dios diseñó para volverse a reconciliarse con el hombre, por el hombre que había cometido el pecado. Él quiso reconciliarse y ya tenía a su Hijo designado. Él mismo se ofreció para venir a hacer este sacrificio. Nos revela la naturaleza divina y humana de nuestro Señor Jesús. Contiene grandes enseñanzas sobre la expiación. Contiene simbologías del ministerio que reconciliaron a los hombres con Dios. Dios quiso habitar en medio de su pueblo para revelar su majestad y revelar a Cristo.
Esto lo podemos ver en Éxodo 25, 8, 9, Éxodo 25, 22 y Éxodo 40, 38. En el tabernáculo vemos a Cristo, en el sacerdote, en el cordero y en el altar y los demás elementos. El tabernáculo es tipo de nuestro Señor Jesús. Y dice en Juan 1:14, Cristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos ver en el tabernáculo la iglesia. Esto es en Efesios 2:22. También en el tabernáculo se puede ver el creyente. Primera de Corintios 3, 16, 17. También las cosas por venir. Apocalipsis 21, 2. Haremos un recorrido sobre el tabernáculo con un video que les voy a presentar y también iré presentando algunas imágenes acerca del tabernáculo. Lo que significa el tabernáculo y lo que simboliza. El tabernáculo, el ascenso de la humanidad del mundo caído
regresando a la presencia de Dios. El tabernáculo está dividido en 3 zonas, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y puede ver cómo se veía adentro del lugar santo y el lugar santísimo, lo que era el atrio, que era lo que era la entrada del tabernáculo, el patio. Después estaba lo que era el lugar santísimo y el lugar santo. Y el atrio nos invita a salir de las preocupaciones de este mundo y entrar en un espacio enfocado en Dios. El atrio era un patio de unos 45 metros de largo por 23 de ancho, cerrado por cortinas de lino torcido. Las cortinas tenían doble fino, daban habitación a Dios y excluían al hombre. Las puertas del atrio, esto viene en Éxodo 27, 16, 7. La puerta del atrio era angosta, y esto el Señor Jesús habló acerca de entrar por la puerta angosta. Y la puerta era la única puerta del atrio que estaba al frente de entrar, y era angosta precisamente para que solamente el sacerdote y las personas que fueran a ofrecer un sacrificio pudieran entrar. Esto nos dice que Cristo vino a ser la puerta, el acceso a Dios. Los colores de la puerta eran azul, púrpura, carmesí y lino fino blanco. Torcido. El azul nos indica que Jesús vino del cielo. El carmesí habla de su sangre derramada. El púrpura declara que Él es el Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. El lino fino blanco simboliza la humanidad perfecta de Cristo. Estos mismos colores se encuentran en las cortinas de la puerta del lugar santo y también en el velo, el altar, en el velo donde está el altar de bronce. En Éxodo 27, 1, 8 está la palabra altar, significa un lugar levantado. Aquí se derramaba la sangre de los sacrificios. En el altar vemos la bondad y severidad de Dios. Bondad hacia nosotros y severidad hacia la víctima que llevaba el pecado. Y vemos en este altar su amor y su ira, su justicia y su paz. El altar de bronce era donde ofrecían los hombres y mujeres sacrificios a Dios como una forma de expresar devoción, ofrecer gratitud y buscar una reconciliación por sus transgresiones. Después del altar del bronce se encontraba la fuente de bronce. Era un lábraco. Nos habla de Cristo, la palabra viviente. El lábraco era solo para lavarse los sacerdotes el día de su consagración. Fueron lavados a la puerta del tabernáculo y lavados completamente por Moisés. Esto lo pueden ver en Éxodos 29, 4. Los sacerdotes hacían el ritual de lavamiento de manos y pies y eran ungidos antes y recibían sus vestimentas sacerdotal y antes de realizar los sacrificios y entrar al lugar santo. Todos los sacrificios eran un símbolo y una sombra de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha. El agua purificadora puede invocarnos al Salvador, cuyas palabras y amor son el agua viva, con la que podemos ser lavados, purificados y saciados. La puerta del tabernáculo en el lugar santo era angosta en comparación a la primera puerta del tabernáculo. Era para todos, pero la puerta para entrar al lugar santo era más angosta. Los privilegios y bendiciones de la comunión con Dios son solamente para el pueblo redimido y consagrado. El lugar santo representa los lugares celestiales. Efesios 2:6. Era el lugar donde el sacerdote ministraba y ahora el lugar del creyente por la fe en Cristo y entrar a la presencia de Dios confiadamente. Seguimos continuando, pero ahora vamos adentro de lo que es el lugar santo, que lo primero que se encontraba era la mesa de los panes. Éxodo 25, 23, 30. Estaba hecha de madera y cubierta de oro. Estaba colocado al lado derecho
del lugar santo. Sobre esta mesa se colocaban los panes de la proposición o de la presencia, llamados así porque estaban en la presencia de Dios. Cada pan habla de los sufrimientos que Cristo padeció para que nosotros pudiéramos encontrar en él el pan de vida. No tenía levadura. La levadura representa el pecado. Se ponían 12 panes en la mesa. Representaban a las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes comían los panes en el día de reposo. El pan funcionaba como un recordatorio de ser nutridos espiritualmente por Jesucristo, quien declaró: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Adentro de lo que viene siendo el lugar santo estaba el candelabro de oro o menora. El candelabro de oro estaba hecho de una pieza sólida de oro, pesaba 57 kilos. Todo el trabajo del candelabro fue hecho a martillo como emblema de la tristeza y el sufrimiento que había de sufrir nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, Hebreos 5:8. El candelabro es tipo del Espíritu Santo. Toda la luz natural que había dentro del lugar santo era la única luz que se podía ver, la del candelabro, quedando excluida del interior del tabernáculo. Todo el servicio era hecho con la luz del candelabro. El candelabro era colocado al lado izquierdo y consistía en un pie, su caña de cuyos lados salían 6 brazos, 3 de cada uno. En cada brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Estas copas contenían aceite de oliva. Los sacerdotes siempre procuraban que estuviera ardiendo, siempre estaban checando que no faltara el aceite. El candelabro es tipo también del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. Juan 8:12 y Juan 12:34-36. Ahora llegamos a lo que es el altar del incienso. Éxodo 31-11. El altar representaba a Cristo en su ministerio celestial, como sumo sacerdote que intercede por su pueblo. El altar del incienso estaba colocado en un lugar santo delante del velo, directamente enfrente del propiciatorio. Esto nos habla de Cristo por medio del cual llegamos a Dios. Juan 14:6, Efesios 2:18. El incienso representa también la adoración y la alabanza del pueblo de Dios. Un sacerdote quemaba cada mañana y cada tarde delante del velo la posición del altar frente al lugar santísimo. Muestran la importancia de la oración, la preparación para entrar en la presencia de Dios, así como el dulce humo del incienso que se eleva hacia el cielo. Así también se elevan las oraciones de los justos hacia Dios, acercándonos a Él. Y continuamos ahora lo que viene siendo el velo, que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Esto es en Éxodo 26, 32, 33. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo. Era de lino torcido, cardeno, púrpura y carmesí. El velo representaba la carne de Cristo. Hebreos 10:20. También representaba su humanidad. Primera de Timoteo 3:16, Juan 1:14. El velo ocultaba la presencia de Dios de los hombres, así como el cuerpo físico de Jesús ocultó del ojo carnal la plena manifestación de Dios. A la misma hora que Jesús entregó el Espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó por en medio de arriba hasta abajo. Mateo 27, 45-52. Cuando se rasgó el velo, eso quiso decir que fue roto por Dios y no por los hombres. Ni la sangre de los machos cabrios y corderos logró rasgar el velo como lo hizo la carne del Señor Jesús, porque eso representaba el velo, la carne de Cristo. El velo roto significa libre acceso a Dios por la fe en Cristo. Dice la palabra en Hebreos 10, 19 y 20.
Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Ahora vamos a ir adentro del lugar santísimo. Éxodo 25, 10, 22. En el lugar santísimo estaba el arca, un mueble hecho de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera de oro puro. El oro simboliza la divinidad de Cristo y la madera de acacia su humanidad. Por estar en el lugar santísimo es símbolo de Cristo en la gloria. La cubierta del arca era el propiciatorio. Dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Esto nos habla de Cristo, el arca verdadera, quien guardó y cumplió la ley estando en la tierra. Salmos 48. El arca era el trono de Dios y desde ahí él hablaba con Moisés. En el propiciatorio se rociaba la sangre, formaba como un trono. Encima estaba la columna de fuego, la nube que se veía desde afuera. La nube era símbolo de la presencia de Dios. Solo Moisés entraba en cualquier momento, sin tener que ofrecer sacrificio. Moisés fue un tipo de Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. El sacerdote Aarón entraba una vez al año con sangre, así como Cristo entró en la presencia de Dios como representante de nosotros, llevando su propia sangre, por la cual también nosotros tenemos entrada. Hebreos 10:19. El trono de la gracia, Hebreos 4:16. El arca con el propiciatorio y los 2 querubines tenían la semejanza de un trono. El propiciatorio nos habla de la misericordia de Dios manifestada hacia el hombre por medio de Cristo. Los querubines eran de oro macizo que extendían sus alas sobre el arca, custodiando el lugar donde moraría la presencia de Dios. En el arca se guardó la vara de Aarón, las tablas de la ley, una vasija de maná. Eran objetos muy sagrados dentro del arca, donde se encontraba la presencia de Dios. Ahora nos vamos a lo que era la vestimenta del sumo sacerdote, que fue hecha especialmente solamente para el sumo sacerdote. La vestimenta sacerdotal, Aarón era el sumo sacerdote y tenía a su cargo a todos los levitas. Él mismo representaba a Cristo en su ministerio. Para su vestimenta se usaron finos materiales. La túnica era de una sola pieza, representaba el carácter indiscutible de Cristo, de su evangelio. Su cinto era de color azul y púrpura carmesí, que simboliza el cielo, la realeza y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Los calzoncillos eran de lino fino y cubrían la desnudez desde la cintura hasta cerca de las rodillas. Siempre que los sacerdotes se acercaban al lugar santo, tenían que usar esta pieza, si no se exponían a la muerte. El manto era azul y representaba una vez más el carácter celestial de Jesús. Primera de Corintios 15:47 y Juan 3:13. Los mantos solo lo llevaban reyes y personas distinguidas en esos tiempos. Este manto representaba la naturaleza de nuestro Señor Jesús. El manto fue de una sola pieza. Las campanillas y las granadas que estaban en los bordes del manto representaban los frutos y el testimonio. Así, cuando el sacerdote estaba en sus funciones, se escuchaba el sonido de las campanillas que confirmaba el ejercicio ministerial del sumo sacerdote. El efod, que es la vestidura sagrada más antigua que se conoce en el mundo hebreo, para su elaboración se utilizaron oro y otros materiales de primera. Sobre cada hombrera había una piedra que tenía escrito cada una 6 nombres de los hijos de Israel según el orden de su nacimiento. Este era un acto simbólico que expresaba que sobre los hombros del sumo sacerdote llevaba la carga de toda la nación. Su cinto contenía unido el efod, el pectoral y las 2 piedras. El pectoral tenía 12 piedras preciosas y en ellos la inscripción de los nombres de los hijos de Israel, leídas de derecha a izquierda y de arriba a abajo. En el pectoral se encontraban también las piedras el Urim y Tumim. La mitra era llevada solo por el sumo sacerdote en su cabeza y llevaba una tiara que decía Santidad a Yahvé.
Esta fue toda la obra del tabernáculo que representó a nuestro sumo sacerdote Jesús, quien intercede por nosotros día y noche ante el Padre. Durante el tiempo de Israel en el desierto, el tabernáculo se trasladaba de un lugar a otro según Dios les decía que se movieran, como una construcción portátil. Finalmente el tabernáculo fue reemplazado por una construcción más elevada hecha por el rey Salomón, donde se metió el arca y sus demás objetos, llamado el Templo de Salomón. Al construirse el templo, se construyó según el modelo del tabernáculo con los mismos colores y con el mismo patrón. El templo de Salomón fue el tesoro más preciado de Jerusalén durante casi 400 años hasta que los babilonios lo destruyeron. 70 años más tarde se reconstruyó un segundo templo, siguiendo el mismo patrón. Herodes el Grande remodeló a fondo durante el primer siglo. Fue aquí donde Jesús, el Mesías profetizado, Salvador del mundo, fue traído cuando era un niño. Nació en el mundo para guardar la ley de Moisés y completar el plan de Dios, para abrir el camino de regreso a su presencia, a través de un nuevo convenio o pacto, donde llevó nuestras transgresiones y venció a la muerte. En la última cena, Jesús enseñó a sus discípulos acerca de este nuevo convenio, que fue posible gracias a su sufrimiento y muerte. Reemplazó el sacrificio de animales ofreciéndose una vez y para siempre, para librarnos de la muerte y para acercarnos a Dios. Dios quería acercarse a nosotros por medio de su Hijo. Y de la manera que Dios quiere algún sacrificio de nosotros, porque el sacrificio grande lo hizo el Señor Jesús por nosotros, pero el sacrificio que Él quiere de nosotros es un espíritu contrito y un corazón dispuesto a devolverse a Él, a seguir a Jesús, que es el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Y esta es mi exposición. Que pasen buenas noches y que sea de edificación.